Bueno, hoy vamos a estudiar una vez más el tema de enfoques de la oración. Estamos en la parte 3. Creí que esto lo iba a hacer en 10 clases y creo que no va a ser posible en 10 clases debido a lo complejo del tema de la oración. A veces pensamos que estudiar la oración es algo muy sencillo y realmente no. La oración es tan importante, tan relevante para nuestra vida de creyentes que también tiene muchas cosas que eh, tenemos muchas cosas que aplicar en Muy ella. bien. Entonces, Muy bien. déjeme que me falta cerrarle a alguien el micrófono, ahora sí. Acordémonos que estamos estudiando los diferentes tipos de oración y hay algo que les pedí que se memoricen. Cada vez que estudiamos lo tengan presente, que es los enfoques de la oración. ¿Y cuáles son los diferentes enfoques de la oración? Los tres puntos que tiene que tener toda oración. Recordemos que les hablé que toda oración tiene que tener relación, propósito y actitud. La relación es aquello que tiene que ver con cómo yo me veo a Dios, o sea, la relación que tengo con Dios, esa intimidad, cómo lo veo como el Padre, como el Hijo, como el amigo, como el consejero, como el redentor, como el adorador, eh, cómo yo veo a Dios, esa relación de intimidad que tenemos que tener para con Dios. El propósito de la oración entonces es fácil, nada más nos preguntamos por qué oro, cuál es la razón por la cual yo estoy orando, qué es el motivo que me lleva a mí a orar. Y la actitud es si me acerco con humildad, si es fe lo que tengo, si es perseverancia, si soy sincero, si soy sumiso delante de Dios. Estos tres enfoques tenemos que tenerlos siempre que oramos y tenemos que analizar nuestras oraciones alrededor de esos tres enfoques. Oración con relación, que es cómo me relaciono con Dios, propósito, dirección de la oración y actitud, un corazón contrito y humillado, diría el Señor. A un corazón contrito y humillado, Él no desprecia. La primera semana que estudiamos la oración, después de la introducción, fue la oración de fe, la cual no voy a repetir, eso está en el canal. Y la segunda que estudiamos es la oración alineada a la voluntad de Dios. Esta oración alineada a la voluntad de Dios, aunque le dediqué la clase anterior antes de salir todos a vacaciones, esta oración la voy a continuar hoy. Le voy a dar más profundidad y si la terminamos hoy bien y si no, la terminaremos la próxima semana, este tipo de oración. La oración que tiene que ver con la alineación a la voluntad de Dios. Y hoy le titulé la oración que nos lleva de regreso al huerto. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de relación, el hombre nunca ha tenido una relación como la que ha habido o la que había en el huerto, donde Dios se paseaba todas las tardes, Dios hablaba con Adán, con Eva, compartía con él, con ellos, les tenía asignadas tareas, eran co-gobernadores del huerto, la mejor o más grande empresa que nunca haya existido, agrícola, de alimentación, de cuidado de ganado, de animales. O sea, el huerto es el sueño, lo que todos deberíamos anhelar, esa relación con Dios. Entonces, por eso, alinearnos a la voluntad de Dios o una oración alineada a la voluntad de Dios es un regreso al huerto. Cuando nosotros hablamos de una oración alineada a la voluntad de Dios, es una oración que no solo expresa nuestros deseos, y subrayo, no solo expresa. Cuando digo no solo expresa, no significa, mis hermanos y mis hermanas, que nosotros no podamos decirle a Dios lo que queremos, no podamos acercarnos a Dios y decirle cómo nos sentimos. Por eso subrayo no solo, sino que la oración alineada a la voluntad de Dios tiene que estar sometida, tiene que estar conformada,
tiene que estar acorde a sus planes, a sus propósitos, y eso es lo que justamente vamos a profundizar un poco más. La semana antes de salir estudiamos el primer verso o leímos el primer verso de Mateo capítulo 6, verso 9. Búsquenlo para que lo tengan presente ahí, lo marquen, donde los discípulos le dicen al Señor que les enseñe a orar. Entonces el Señor viene y les enseña una oración que todos conocemos prácticamente de memoria. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y de ahí continúa la oración, solamente que yo me voy a concentrar hoy en ese primer verso, en el verso 9. Porque cuando nosotros oramos al Señor, cuando nosotros oramos a Dios, debemos de acercarnos más que para profundizar en nosotros mismos, para profundizar y centrarnos en la soberanía de Dios. O sea, profundizarnos en su voluntad. De hecho, así es como empieza el Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Se enfoca en el Padre. Cuando nosotros vemos esa palabra Padre ahí, a veces nosotros creemos que es Padre como cuando se le llama a su papá, a su abuelo, que le llamamos papá de manera que nos asocia a la parte genealógica o básicamente al origen que nosotros tenemos a través de un ser humano. La palabra padre ahí, si bien es cierto que viene del griego pater o patere, que significa patriarca, no es una referencia a la parte biológica del hombre, sino que esta palabra padre que está ahí, más que una cuestión de biología, no está hablando del que engendra, aunque podría tomarse así, pero la palabra griega ahí no está hablando del que engendra, sino que está hablando más que eso. Ni siquiera está hablando de los ancestros, ni del primer ancestro, como sería la palabra coneos. Cuando está hablando de la palabra pater, para nosotros entender esa palabra tendríamos que irnos a Juan 1.1, donde el Señor empieza a explicar por medio del Espíritu Santo el logos. ¿Quién es el logos? Si nosotros nos vamos a Juan 1.1 y leemos el verso 1, dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esta palabra pater que está acá, repito, si bien es cierto es usada como patriarca, es usada como un padre biológico, en este caso la palabra que está ahí se aleja de ese concepto de padre biológico, de ese padre que procrea hijos, como sería la palabra genao, sino que se acerca más a la palabra logos que está escrita en Juan 1. Me refiero al concepto como tal. Porque cuando hablamos de la palabra pater, apuntando a Dios, y desde el contexto que Juan escribe todo el libro, Juan está hablando de el origen o sostenedor de vida. No solo está hablando de padre por tener un hijo, sino que está hablando del hacedor, del que sostiene la creación en sus manos. Entonces esta palabra no es simplemente una aplicación física, sino que va más allá de eso, a una aplicación espiritual y a una aplicación eterna de lo que es el Señor. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, para nosotros entender eso, la palabra logos, tenemos que tener mucho cuidado a la hora que hacemos una interpretación y pensamos que acercarse a Dios desde los términos que acabo de decir yo, a través del Hijo, es como acercarse a su mamá y a su papá a través suyo. No es eso lo que está diciendo el texto. Por eso es que hay gente que tiene el error de que dicen que tienen que ir a través de María, porque es la mamá de Jesús, y que imagínense que si se le habla a María, que es la mamá de Jesús,
Entonces ella le va a hablar al Padre en, en el lugar de Jesús, porque Jesús va a acercarse a su mamá, porque estamos hablando de una línea de pensamiento muy lejos del concepto griego y del concepto hebreo. No solamente es decir dabar, por ejemplo, que es la palabra que también significa logos en términos hebreos, decir dabar es palabra, porque cuando decimos eso nos concentramos en la escritura como tal, y cuando nosotros decimos padre nos concentramos en el individuo como tal. Por eso es que nosotros confundir eso, como lo hace la iglesia tradicional, la iglesia romana, y pone a María como intercesora. Y no es que esté hablando de María, María era una excelente mujer, bienaventurada, le llama la Biblia, sino, pero no es ni intercesora ni es corredentora. Ella es una mujer que Dios utilizó para traer a el hijo, su hijo, al mundo y utilizar el ADN de ella para darle cuerpo a él, cuerpo físico. Pero cuando nosotros hablamos del logo, esto tiene un sentido más multifacético. En el pensamiento griego, en el pensamiento judío, es diferente al pensamiento cristiano. Porque en el pensamiento griego, cuando estudiamos lo que creía un filósofo de la época de Juan, o los filósofos que empezaron a utilizar la palabra logos en griego, como fue Heráclito, fue uno de ellos. Dentro de la filosofía de Heráclito, la palabra logos significa la razón universal o principio racional de un todo. O sea, el que ordena el cosmos o lo que ordena el cosmos. Básicamente, en el pensamiento griego, al utilizar la palabra logos, es como pensar en un generador, que usted pone el generador a funcionar y genera energía. Cuando usted une la palabra logos con la palabra dabar, que es la palabra judía para esto, entonces usted tiene el pensamiento más cercano a lo que el texto nos quiere enseñar. Porque la palabra dabar significa lo que Dios dice y la palabra logos significa la esencia de Dios, la sustancia de Dios como generador de vida. Así que cuando el Señor está diciendo Padre nuestro, en ese momento que Él habla, Él está apuntando a ese que da origen a todo, al que sostiene la vida. Y es de ahí donde en el verso 12 del capítulo 1 de Juan, si gusta me acompaña, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Voy a prestar atención a este texto, porque ahí es donde la gente dice que si nosotros decimos el nombre del Señor, por decir Jesucristo, entra en mi corazón, te acepto, a ese recibir es el que se está, en el que se está enfocando la gente, no le está dando mérito a lo que Juan está escribiendo, porque cuando dice aquí, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, no está hablando del nombre J-E-S-U-S, o sea, no está hablando de Jesús como nombre, está hablando de la autoridad que respalda a Jesús. Lo que dice en el verso 1 de ese mismo capítulo, que en el principio era el verbo, el logos, el generador de vida, el hacedor, el sostenedor de la creación, y que ese verbo, ese sostenedor de la creación, en el principio era con Dios, o estaba con Dios, o estaba junto a Dios, al Padre. Ahí la palabra es Elohim o Jehová. Entonces dice que este logos, este generador de vida, no solo estaba existiendo por sí mismo, sino que estaba a la par del Padre. Y el verbo era Dios. No solo estaba a la par del Padre, sino que Él es el Padre, que Él es Dios en sí mismo. Este era el principio, dice el verso 2. Este era el principio con Dios. Por ese logos, todas las cosas fueron hechas, dice el verso 3. Y sin él, sin ese logos, sin ese generador, sin ese sustentador, sin ese sostenedor, sin ese hacedor, sin ese origen que sostiene la creación, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él, en el logos, estaba la vida
y la vida era la luz para los hombres. Y dice que esa luz vino a la tierra a iluminar. Lo mismo que el Génesis dice que cuando Dios separó la luz de las tinieblas, que cuando Dios hizo la luz es una creación nueva, una nueva creación. Entonces, cuando dice el texto en el verso 12, más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, está diciendo a los que creen esto que acabo de explicar. A los que creen que el verbo era Dios, que el verbo hizo todo y que sin el verbo no se hubiera hecho nada y ese verbo es Jesús. Cuando Dios mismo le ora a Dios, o sea, cuando Jesús dice Padre nuestro, en ese momento Él está hablando más allá de nuestra comprensión finita. Él está hablando y dirigiéndose en una oración al Padre, más allá de lo que nuestro entendimiento podría soportar. Y una vez que nos dice a nosotros que se está dirigiendo al hacedor de vida, Él dice que ese hacedor de vida, ese creador, ese sostenedor, ese que da origen a todo, ese que tiene eternidad plena, es nuestro. O sea, es Padre nuestro. Y le dice dónde se ubica, en los cielos. Y que debe ser santificado esto que estamos diciendo. Santificado es no solamente recordar el nombre, sino apartarlo. Santificar es tomar algo de lo común y ponerlo en el uso consagrado. Santificar el nombre significa que yo voy a utilizar el nombre de Dios para glorificar a Dios. En este caso, el de Jesucristo para glorificar al Padre también. Por tanto, las oraciones, mis hermanos y mis hermanas alineadas con Dios, comienzan por la exaltación del Padre, por la exaltación y la gloria al Padre. Si yo no sé realmente, si yo no entiendo a quién me estoy dirigiendo, a quién le estoy orando, mi oración va a comenzar mal y no está alineada con Dios. Y cuando hablo de alineada con Dios, es alineada con la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es alinear algo a la voluntad de Dios? El Señor dijo algo en el monte de la transfiguración. Este es mi Hijo amado, en el me complazco, a él oíd. A ver si lo puedo interpretar un poco mejor. Estaba delante de Jesús Moisés y estaba Elías. Elías representa todos los profetas, la escritura de los profetas, y Moisés representa la escritura de la ley. Esas escrituras hechas por los profetas y hechas por Moisés es lo que llamamos Dabar. Es lo que llamamos la palabra de Dios, lo que nosotros leemos hoy día, a lo que el Señor nos refiere constantemente. Eso está delante del Hijo, eso está delante del Logos, eso está delante de la sustancia del Padre. Y Él dice, este es mi Hijo, o sea, este es el que yo he creado, no, perdón, el que yo he este, engendrado, no creado, el que yo he engendrado, a Él es el que tienen que oír. Si yo cuando me acerco a Dios no entiendo lo que estoy estudiando hoy y vea que estoy tratando de usar las palabras adecuadas, yendo despacio, aunque nos tome más tiempo, porque esto es muy importante, mis hermanos. Muy importante porque cuando nos acercamos a Dios tenemos que estar claros a quién me estoy acercando, quién me está escuchando y dejar de estar diciendo palabras al aire, a veces palabras sin sentido, porque estoy delante del creador de vida, del que me hizo mi lengua, hizo mis células, hizo mi ADN, hizo mi mente, mi cerebro. Todo lo hizo. No necesito ni siquiera hablar para que Él sepa lo que estoy pensando. Él sabe mis pensamientos. Entonces, cuando yo me acerco a Él, yo debo de llegar de una forma en que reciba en mi corazón quién es Él. Es lo que dice el verso 12. Recibir y creer en su nombre, en su autoridad, en el Logos, en Jesucristo. Porque dice el verso 6 del capítulo 11 de Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios.
Y No cuando hablo puede. de esta fe, estoy hablando de creer. Si yo no creo, yo no puedo agradar a Dios. Y cuando hablo de creer, mis hermanos y mis hermanas, no es creer como nosotros solemos hacer, que pensamos que es un asunto del intelecto. No, 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 yo puedo creer de muchas maneras porque hay muchas formas de creer. Yo puedo creer que mañana va a amanecer porque por repetición y por tradición y porque siempre sucede mañana en la mañana es de día. Yo puedo creer porque alguien me dio una explicación de algo. Y esa fe, el creer en algo, es porque yo estoy creyendo en esa persona. En el caso de creer en Jesucristo, es que yo debo de creer en el verbo por el dabar. O sea, yo creo en Él por lo que Él dice. Y si yo no creo lo que Él dice, que me sea suficiente, sin necesitar ninguna prueba, sin necesitar que el Señor haga algo para que yo crea en Él, que sea suficiente el que Él lo diga. Si yo no puedo creer en su dabar, en sus palabras, únicamente y necesito pruebas, eso no es creer. Porque entonces eso es un corazón pragmático, como el de Tomás. Si yo no veo, no creo. Y el Señor le dice, ¿creíste porque me vistes, porque pusiste tus dedos en mis orificios de las manos y en mi costado? Pero benditos aquellos que creen sin ver. Cuando dice que sin fe es imposible agradar a Dios y es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, se refiere a eso. Se refiere que debemos de creer únicamente en la palabra de Él porque Él lo dice. Y yo debo de creer que Dios es Dios para mí, pero no solo para mí, sino para los demás. Y yo debo de creer que Dios es para los demás y no solo los demás para los demás, sino que para mí. Y usted dice, ¿cómo, pastor? ¿Qué es eso que está diciendo? Sí, porque a veces creemos que Dios puede ser poderoso en los demás, pero no en mí. O a veces creemos que Dios puede ser poderoso en mí y no en los demás. Creemos que Dios puede perdonar a los demás, pero no me puede perdonar a mí. O creemos que Dios me puede perdonar a mí y no a los demás. Por eso es que el Señor nos sitúa en el Padre nuestro. O sea, el hacedor de vida, el creador de todos. No es un patriarca terrenal, sino es el hacedor de vida en el reino de los cielos. Y préstele atención a donde él dice eso, vosotros, Padre nuestro. Eso es algo que debe llamarnos la atención a todos. Esto trasciende fronteras, esto trasciende culturas, esto trasciende los tiempos, no está limitado a nuestro pensamiento. Cuando en Juan 3:16 habla desde este enfoque que acabo de poner, y por eso es tan importante cada punto que vamos aprendiendo, Juan escribe en el capítulo 3, en el verso 16, las palabras de Jesús, donde dice, porque de tal manera amó Dios, Dios el hacedor de vida, al mundo, está hablando a toda su creación. El mundo no solo es las personas, el mundo es toda su creación, la que dice Pablo en la carta a los romanos, que está expectando o esperando la restauración de todas las cosas, incluyendo la creación, no solo las personas. Dios amó tanto al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Unigénito es al monogenes. Monogenes en griego es el único de su clase, el único engendrado. ¿Qué es lo que está diciendo Juan? ¿O qué escribió Juan que nuestro Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo? Que está diciendo que el único, el que no tiene comparación, el que es único de su clase, fue engendrado, no fue creado. Por eso le llama hijo unigénito, para subrayar, mis hermanos, que Él es el único y que todos los que nos sumamos, según lo que describe Romanos 8, puede buscarlo en los versos 15 al 17, todos los que nos sumamos somos adoptados. Él es engendrado, nosotros adoptados. Nosotros fuimos creados en Adán y fuimos engendrados por otro ser humano cuando va pasando de generación en generación.
y adoptados por Dios en la persona de Jesucristo. Jesucristo no. Jesucristo no viene del hombre, no viene directamente del hombre como tal, aunque tiene el cuerpo del ser humano, aunque tiene el ADN del ser humano, aunque fue creado, su ADN es diferente, porque su ADN está compuesto del cigoto o la semilla puesta por el Espíritu Santo y el óvulo de María, lo que lo hizo a él perfecto en su composición corpórea. No se iba a podrir ese cuerpo, no se iba a descomponer como el de nosotros, que nosotros tenemos el ADN de un hombre en el óvulo de una mujer. Él era el monogénesis, fue engendrado y eso lo hace el hijo único, el unigénito. Cuando entendemos esto, nosotros vamos a poder tener más claro el panorama de a quién le estamos orando y a quién nos estamos acercando y de qué forma nos estamos acercando. Aunque mucha gente critica a la Iglesia Católica en la mayoría de las cosas, lo cual sí tiene cosas muy criticables, no todo es criticable. Hay muchas cosas que la Iglesia Católica enseña bien y hay otras cosas que no enseña bien. Por eso tenemos que saber discernir lo uno de lo otro. Como el judaísmo moderno, el judaísmo enseña muchas cosas que están bien y otras cosas que no están bien. Pero si tomamos lo bueno del judaísmo y lo bueno del catolicismo y lo unimos, nosotros vamos a tener un mensaje poderoso, como lo que acabamos de estudiar de las diferentes palabras, como logos. Esta frase, o mejor dicho, esto de no creado en el concilio de Nicea, se puso dentro de lo que es la doctrina católica del momento. Allá en el concilio de Nicea, especialmente en el credo niceno constantino, espera a ver si lo puedo decir bien, constantinopolitano, así es como se dice, o el concilio de Constantinopla, se saca un texto, un documento, donde se menciona que Jesucristo no fue creado, sino engendrado, allá por el año 325 después de Cristo. ¿Qué es lo que establece esta doctrina a la hora que la enseña el catolicismo? Establece bases para la doctrina cristiana sobre la Trinidad y sobre la naturaleza de Cristo. Con eso se apartaron, se alejaron de los pensamientos arrianos, porque el arrianismo no cree que Jesucristo sea hijo de Dios y sea Dios. Nosotros creemos en el concepto de la Trinidad porque ahí en el concilio de Nicea, en el año 325, se estableció. Y el documento dice así o dicta así. Y en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, subraya esta palabra único, porque se refiere a único de su clase, nacido del Padre antes de todos los siglos. Voy a hacer una pausa aquí, dice nacido del Padre antes de todos los siglos. Cuando dice que es nacido antes de los siglos, significa que es nacido antes de que empiece el conteo del mundo, antes de que empiece el conteo del tiempo, lo cual está poniéndolo en un espectro de eternidad. O sea, que ese que vino a María, ese que fue depositado en María por el Espíritu Santo, no tiene principio. Por eso dice antes de todos los siglos. Y continúa el decreto del concilio diciendo Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, dándole el y poniéndolo como el Dios, como un solo Dios. Y por ahí viene la frase, engendrado o no creado. Cuando dice engendrado o no creado, según en este concepto que estamos hablando, está hablando que es consustancial al Padre. O sea, es de la misma sustancia del Padre. Lo que está subrayando es que Jesús no fue creado como toda la creación, sino que fue engendrado directamente por el Espíritu Santo. O sea, que procede del Padre, del ADN del Padre, de la sustancia del Padre, y debemos de entender lo que estos no son conceptos temporales, son conceptos eternos, cuando Él lo está diciendo. Y el único que es eterno
es Elohim, es el único que es eterno. Nadie es eterno, ni los ángeles, ni la creación. No hay nadie que sea eterno. El único que es eterno es Elohim. Entonces, cuando dice que es consustancial al Padre, que es Dios de Dios, que es luz de luz, que es Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado y no creado, está diciendo que es eterno. Y se le está diciendo al Hijo, porque el Hijo procede del Padre. Pero si es eterno, significa que Él no comenzó en el vientre de María, que Él ya existía. Como lo dijo Jesús, que antes de que Abraham fuese, Él fue. Ya Él existía. Lo cual significa que Él es eterno. Lo que fue sempiterno es su cuerpo, no Él, sino su cuerpo. Sempiterno es algo que tiene principio y no tiene final. Pero Él, el Hijo, el Verbo, el Logos, siempre ha existido porque el Logos es Dios mismo. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, yo soy en el Padre y el Padre en mí. Hablando de la sustancia, hablando de la Trinidad, hablando de la fusión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que nosotros no lo vamos a entender. No es posible que lo entendamos, nuestra mente es muy pequeña para entenderlo. Así que no podemos meterlo en principios humanos ni temporales, porque esto es un misterio divino. Cuando habla de que es engendrado por el Eterno, esto lo hace eterno. Él dice que es la esencia, la sustancia de ambos se comparten en una misma naturaleza. Eso es ser consustancial. Significa que son de la misma esencia, que no es que el Hijo no es inferior al Padre ni el Padre es inferior al Hijo, que son iguales en poder, en eternidad y en divinidad. Cuando el texto de Juan nos dice a nosotros que a los que recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, en lo que acabo de explicar, nombre no es el nombre de Jesús, nombre es la autoridad que Jesús tiene por ser lo que es. Les dio potestad de ser hijos de Dios. Y dice más adelante, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Lo separa totalmente. Eso se conoce como la encarnación del Hijo. Es quien tuvo el cuerpo que tuvo un principio en el óvulo de María. Pero el ser que está ahí no tiene un principio en el tiempo. Siempre ha existido. Así que podemos hablar, mis hermanos, que la encarnación significa el Hijo de Dios eterno sin principio, que asume una naturaleza humana que en un cuerpo que sí tuvo principio y en un vientre que sí tuvo principio. O sea, el Logo se encarna en el vientre de María a través de la obra del Espíritu Santo, que con lo que he explicado hasta ahora debería de volarnos la cabeza y decir, ¿qué es esto tan increíble? Contener tanto poder en, una, en un óvulo, en lo cual se fusiona la naturaleza divina y la humana y hacen una sola persona, el Hijo Eterno. Pues Jesús, que no tiene principio, pues es Dios y se hace hombre en un cuerpo que sí tiene principio, es concebido por una mujer que tiene principio. Principio estoy hablando de origen, de inicio. Entonces, esta es la naturaleza a la cual le oramos. Esta es la persona a la cual le oramos. Por eso Juan dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahí es donde nosotros nos acercamos ahí es donde nosotros nos arrodillamos a este ser, le estamos orando, no estamos orándole a cualquier persona, estamos orándole a Dios mismo. Por eso cuando él le dice a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando él habla del todo,
lo habla dentro del concepto de la creación, si se refiere a personas, pero del concepto del todo, como la creación. Pero ese todo no significa que todos son salvos, ni que todos van a creer, ni significa tampoco que todos van a estar con un corazón dispuesto, sino que dentro de este montón de personas, el verso 18 dice, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entre este grupo de personas, el Señor hace una diferencia entre los que creen y los que no creen. Ahora, ¿qué es lo que creen unos y los que no creen? Lo que acabamos de leer, que estamos delante del Dios Todopoderoso, Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, que es infinito, que es eterno y que a Él nos estamos acercando y que no necesitamos la mediación de nadie, ni de María, ni necesitamos la mediación de un apóstol, ni necesitamos la mediación de un profeta, no necesitamos la mediación de nadie porque Él es suficiente, porque Él es Dios. Entonces, este que está orando y enseñándonos a orar, cuando Él dice Padre nuestro, se está refiriendo al Logos, se está refiriendo al hacedor de vida, se está refiriendo al que conoce cada detalle de nuestro cuerpo, cada célula, cada ADN, y a ese le estamos orando. Pero resulta que ese Logos, en el principio, era con Dios y ese Logos era Dios. ¿Por qué la intercesión en la oración es tan poderosa a través del Hijo? Porque es Dios mismo orando. Dios, en ese momento que estaba en la tierra, orando a Dios que está en los cielos. De ahí entonces que cuando Él empieza a orar, subraya la soberanía de Dios dentro de esa oración cuando dice hágase tu voluntad y no la nuestra. Porque Él está diciendo que todo, absolutamente todo está bajo control. Que ese vínculo que nosotros tenemos de filiación adoptiva, como lo dice Romanos 8:15, no habéis recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez con temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Yo espero, mis hermanos, estoy tratando de explicarme lo mejor posible para entender el poder que hay en nosotros, que operó en Cristo para resucitarlo de los muertos, que opera en nosotros para acercarnos a Dios. Ese mismo poder que creó todo está dentro de nosotros, pero no es un poder para que nosotros satisfagamos nuestro ego, le demos satisfacción a nuestros deseos, es un poder que nos lleva a adorar, a exaltar la majestad de Dios. Es un poder que nos enseña completamente dependencia total, a reconocer a Dios como nuestro Padre, o el reconocer a Dios como es nuestro Padre significa también someternos voluntariamente a depender de lo que Él tenga para nosotros, a confiar plenamente en Él como hacedor de vida. ¿Cómo confiamos en Dios? Venga, dice el Señor, venga tu reino y hágase tu voluntad. O sea, venga tu reino significa, Señor, yo voy a hacer lo que tú quieres. Yo no estoy haciendo lo que yo quiero hacer lo que tú quieres. Yo sé lo que yo quiero, yo sé lo que me gustaría, pero a mí no me interesa ni lo que yo quiero, ni me interesa lo que me gustaría. A mí me interesa lo que tú quieres. Hágase tu voluntad. Como en el cielo significa como lo hacen los ángeles. Aquí en la tierra, como en el cielo. Quiero que el gobierno de mi vida, el gobierno de mi corazón, el gobierno de lo que yo hablo, lo que digo, lo que pienso, sea igual que en el cielo. Y en el cielo no hay pecado, mis hermanos. En el cielo no hay orgullo, en el cielo no hay envidia, en el cielo no hay vanagloria, en el cielo no hay vanidad, en el cielo no hay envidia. Así que nuestras oraciones tienen que tener la dimensión de lo que significa esta fuente de origen para alinearnos a la voluntad de Él.
Tiene que tener presente, que es donde estamos nosotros, pero tiene que tener destino y propósito, que es hacia Dios. Así en la tierra como en el cielo. Eso es como regresar al huerto. Por eso le puse la oración de regreso al huerto, de manera voluntaria. Les invito a que vayamos al capítulo 3 de Génesis, al verso 1, con esto que acabo de poner en la plataforma. Y vamos a leer del verso 1 en adelante para poder ver por qué le llamo de regreso al huerto, o sea, de regreso a la relación que había en el huerto, para poder tener propósito de oración y un corazón dispuesto para Dios. Dice el verso 1 de Génesis 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Préstele atención a eso. Era astuta más que. ¿Qué significa eso? Que todos los otros animales eran astutos también. No dice que la serpiente era astuta y se brinca esto, sino está diciendo que la serpiente tenía inteligencia, tenía forma de comunicarse, tenía forma de relacionarse en ese momento en el huerto, pero era más hábil que todos los demás animales que Jehová Dios había hecho. Entonces esta serpiente dice, ¿qué es lo que dice? Se acerca en persuasión, hace un manejo del lenguaje, ahí está la astucia de la serpiente. Yo casi le podría decir que fue el primer político sobre la tierra, porque viene y utiliza palabras disuasorias, halagos, empieza a trabajar a Eva en sus emociones, en sus sentimientos, que es lo que Pablo dice, que no nos dejemos de engañar como Eva se dejó engañar. Y le dice a Eva algo para despertar en ella una naturaleza que estaba dormida, el yo, el ego, el yo. Porque Dios nos hizo a nosotros con identidad. Nos hizo a nosotros con un yo. Cada uno de nosotros tiene una esencia. Isaac tiene una esencia, la hermana Silvia tiene una esencia, Rafa tiene una esencia, Leo tiene una esencia, todos tenemos una esencia, somos eso. Dios no nos quita la esencia, Dios transforma la esencia, pero no nos quita la esencia. El que es temperamental seguirá siendo temperamental, pero va a controlar ese temperamento para con Dios. El que es sensible y el que llora y el que se aflige por todo va a mantener esa esencia, pero a través del Espíritu Santo va a controlar eso para poder glorificar a Dios. Y eso se llama templanza. La templanza es un fruto del Espíritu Santo y es control y dominio propio. Ese yo de Eva estaba ahí puesto en ella y estaba puesto en Adán también. E introduce una frase con que Dios os ha dicho. O sea, el enemigo introduce una frase para poder poner en entredicho lo que Dios está diciendo para afectar la razón humana. Dios les dijo a ustedes, no comáis de todo árbol del huerto. La mujer le responde a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto que está en medio del huerto, Dios dijo, no comeréis ni le tocaréis para que no muráis. Ya, en el momento que ella pone el oído a una enseñanza que no es de Dios, ya ella cambia lo que Dios le dijo. En el momento que usted se conecta a enseñanzas, tarde o temprano, mis hermanos, si las enseñanzas no son de Dios, tarde o temprano le va a cambiar la dirección de lo que Dios le va a venir enseñando. Tarde o temprano. Esa es esa es la sutileza con que el enemigo se acerca. Por eso Pablo dice que nosotros debemos de pensar en las maquinaciones de Satanás. Porque puede ser que usted se sienta muy fuerte, yo me sienta muy fuerte, pero si estamos exponiéndonos constantemente a una mentira, en algún momento la mentira puede ser que encuentre cabida en nuestra mente y nos llegue al corazón. Ella le abrió el oído a la serpiente y la serpiente según ella, Dios le había dicho, ni le tocaréis, o sea, está mintiendo ya, está agregándole algo para que no muráis. De esa misma manera, usted encuentra las oraciones de hoy en día saturadas, llenas de cosas que Dios no dijo,
declare, decrete, apropiese. No dijo Dios en ningún momento eso. Dios no nos enseñó a orar así. Pero la serpiente ve en Eva un corazón donde puede depositar una pequeña mentira que se haría enorme. Y la serpiente le dice a la mujer, no moriréis, hablando de un juego de palabras. Porque el ser humano no fue diseñado para morir. Fue diseñado para ser perpetuo, o sea, fue diseñado para tener un principio y no tener final, con su cuerpo. De hecho, el cuerpo, una vez que el hombre peca, muere por consecuencia del pecado, pero el alma no muere, porque el ser humano no fue diseñado para la extinción, para el exterminio. El ser humano fue diseñado para vivir por siempre, para adorar a Dios. En Eclesiastés 3, en el verso 11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo, refiriéndose a Dios, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance al hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Poner eternidad es poner el sello del Espíritu Santo, poner esa es el alma, el soplo, el aliento de vida, y el hombre va a vivir por siempre, su alma. Su cuerpo muere, pero Dios lo resucita para que se encuentre delante del juicio, ya sea para condenación eterna o para estar delante de la gloria de Dios. Pero el hombre va a vivir por siempre. En el infierno, en el fuego eterno o con Dios, pero va a vivir por siempre. Entonces Satanás le dice, ¿sabe Dios que el día que comáis de él, hablando del árbol, a ver si le prestamos atención a esto, mis hermanos, porque esto es algo muy delicado. No está hablando del fruto del árbol, sino del árbol. Si usted se devuelve, el Señor le había dicho a ella que no, a Adán, mejor dicho, que no tomara de ese árbol, sino de todos los árboles del huerto. Entonces le dice, Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. En ese juego de palabras, que ya ellos eran como Dios porque eran semejantes a Dios, y le está diciendo que iban a ser como Dios y ya eran semejantes a Dios. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Él está poniendo su semilla, su enseñanza. Y está buscando en el deseo de independencia de Dios, que estaba guardado ahí en el corazón, aunque no lo sentían, aunque no lo sabían. Y ese es el resultado del yo. Sacar ese yo en todo el sentido de la palabra. Y sacar el yo es cuando le dice, ustedes van a saber el bien y el mal. Pero ellos ya sabían el bien y el mal. Claro que sí. Ustedes van a saber el bien y el mal y van a ser como Dios. Y Dios sabe el bien y el mal también. Dios sabe lo que está mal y Dios sabe lo que está bien. Él mismo determina qué está mal y qué está bien. Lo que pasa, mis hermanos y mis hermanas, es que Dios no practica el mal. Solo que el hombre, una vez que se da cuenta de que está malo, su corazón va a estar de continuo al mal. Es lo que dice Génesis capítulo 6. El hombre siempre va a estar de continuo al mal porque al morir en el corazón esa relación, esa intimidad, esa cercanía con Dios, el hombre va a buscar alejarse de Dios. Pero yo ya sabía muy bien lo que estaba mal y lo que estaba bien. Déjeme leer el verso 15. Dice así. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Préstele atención a esto, de todo árbol del huerto podrás comer del árbol. De todo árbol del huerto podrás comer, vuelvo a subrayar. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Vean, mis hermanos, aquí hay una verdad que cuando él está hablando de todo el árbol, y usted busca en la Biblia, cuando Dios habla de árboles, ¿a qué se refiere? Dios cuando habla de árbol está hablando de personas. Cuando habla del árbol está hablando de grupos de personas también. Entonces, cuando él habla del árbol, de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, está hablando de la persona.
porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. Está hablando de la persona y está hablando de personas. Ahora usted me dice, es que habían más personas en el huerto. Recuerde que estaba el enemigo ahí. Y con el enemigo se había venido la tercera parte de los ángeles que estaban en el cielo, que se pusieron en contra de Dios por estar siguiendo al enemigo, al adversario. Aunque el texto no está mencionando de manera general todo lo que habita en el huerto, sí sabemos que había una influencia negativa que estaba en el huerto y ese le llama la serpiente. Y habían otros, dice, pero este era el más astuto. Pero hay un árbol al cual no se le puede acercar. A ese no, no se le acerque. Por lo menos no de la manera que se está acercando, no de la manera que se va a acercar. Así que sí tenían un límite, sí tenían un mandamiento, era un mandamiento nada más, uno único. Un único mandamiento que no podían traspasar, porque si lo traspasaban, iban a morir. Así que ellos no tenían el conocimiento experimental del mal, pero una vez que lo tuvieran, entonces ellos iban a actuar siempre en el mal. Dice el verso 6, y vio la mujer que el árbol era bueno. A ver si nos vamos ubicando, mis hermanos. El árbol era bueno, no dice el fruto del árbol era bueno, no dice la manzana que la gente inventó, porque no es ninguna manzana, solo habla de un fruto del árbol. Era bueno, está hablando de que el árbol era bueno, el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría. El árbol era como bueno. ¿Para qué? Para comer. Lo que está describiendo como bueno ahí, que es tová o tof en hebreo, está hablando de algo beneficioso, que es valioso, que es útil. Pero dice que el tomar de ese árbol, que no tiene maldad inherente en él, porque el árbol es bueno, y como el árbol es bueno, entonces lo que venga del árbol es bondad, es valioso, es útil, es beneficioso, y esa bondad no es cuestionable, la que viene del árbol. Pero tomar del árbol ese sin el permiso de Dios, entonces está simbolizando, mis hermanos, que no todo lo que tomamos, aunque venga de algo bueno, a nuestros ojos como bueno, va a dar buenos frutos si es a nuestros ojos, si es conforme a nuestro pensamiento, si es conforme a nuestra opinión. Debe ser conforme a la voluntad de Dios y debe ser conforme al pensamiento de Dios. Por eso es que dice que tenemos que tener la mente de Cristo. La mujer ve al árbol y ve la bondad del árbol, porque era bueno, se desconecta de lo que Dios le había dicho, no lo tome, y se expone a tomar de lo que el árbol tiene, que lo ve agradable a sus ojos. Agradable en hebreo es neshmat, o sea, deseable, atractivo o hermoso. Lo que lo que está enfatizando el texto es que no solo era bueno, sino que era atractivo, hermoso, deseable. Esa atracción, el verlo, no es pecaminoso. El ver que sea bueno no es pecaminoso. El problema surge cuando esto agradable y bueno empieza a desplazar por el mal discernimiento espiritual lo que Dios dijo. Entonces la mujer empieza a enfocarse en lo que ella percibe como deseable, que es deseable, en lo que es bueno y es bueno, es hermoso, es útil, pero ella lo cambia y olvida el mandato divino y es donde inicia el pecado, porque entonces lo ve codiciable, pero la codicia, que es pecado, como dice Juan en el capítulo 2, verso 16, que son los deseos de los ojos,
La codicia, que es el pecado, no viene del árbol, sino viene del corazón una vez que ella le prestó atención a otra enseñanza que no era la de Dios. Y dice que es codiciable para alcanzar sabiduría. El árbol era bueno, era agradable y produce sabiduría. Aquí, en el sentido literal, la palabra ahí para sabiduría es shamat en hebreo. Y es un deseo intenso por obtener algo que no me pertenece. Entonces aquí, mis hermanos y mis hermanas, es donde comienza el problema. Porque cuando yo me acerco al árbol de la manera que no es correcta, para obtener lo que es bueno del árbol, para yo obtener lo deseable del árbol, para yo obtener lo hermoso del árbol, pero no de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces estoy haciendo contrario a lo que Dios dice. Y sale el orgullo y sale la autosuficiencia y sale el descontento para lo que Dios tiene y entonces el hombre se acerca al árbol, pero se acerca con su corazón, con su deseo de ser como Dios, con su deseo de decirle a Dios lo que tiene que hacer y entonces el hombre se acerca en una oración que no agrada a Dios ni quiere hacer la voluntad de Dios. Usurpa el puesto de alguien que sería el Espíritu Santo, que sería Dios mismo guiándonos a nosotros, porque Dios nos guía a lo bueno, que es de Dios, para que el hombre lo tome, pero no en desobediencia. El hombre debe reconocer lo que es bueno bajo el discernimiento del Espíritu Santo, debe reconocer lo que es agradable bajo el discernimiento del Espíritu Santo y debe de enfocarse en no olvidar las advertencias divinas que el Señor hace. Porque el Señor dice que los deseos que nacen de nosotros vienen del corazón y que del corazón sale todo lo que es la iniquidad, todo eso de nuestro corazón engañoso. Entonces la codicia viene de nuestro corazón de desear lo que es bueno. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir con esto, mis hermanos? Que nosotros nos acercamos a Dios a través del Señor Jesucristo con un corazón contrito y humillado, humildes delante de Él, reconociendo quién es Él, el soberano, el Señor, y nos acercamos bien. Pero cuando nos acercamos a Él pensando que es una muleta para llegar a Dios sin reconocer su divinidad, o pensamos que nos acercamos a Él a través de su mamá, o nos acercamos a través de un santo, o a través de un apóstol, o a través de alguien que creemos que es una persona de renombre para acercarnos a Dios, entonces nos estamos acercando a lo bueno a través de la herramienta equivocada. Entonces, eso que es bueno, que es el árbol, que es Jesucristo, lo queremos acceder no por la dirección de Dios, como dice que se accede, sino por nuestra dirección. Lo que estoy tratando de hacer es un análisis del principio de la tentación, un análisis del principio del pecado, que el pecado es no externo, sino interno. En ese proceso interno, en ese proceso de un deseo desordenado, es lo que el escritor Santiago le llama concupiscencia. Concupiscencia es un deseo de obtener algo. El deseo en sí no es malo. Concupiscencia es el deseo exagerado de obtener algo que ya eso es malo, porque voy a obtenerlo de la manera que sea sin escuchar la instrucción de Dios. Entonces, Santiago dice en el capítulo 1, verso 14 y 15, cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido, igual que Eva. En lo que yo quiero, la forma en que yo quiero, entonces voy a acercarme a Dios como yo quiero y le voy a exigir y le voy a decretar y le voy a declarar y voy a expulsar a los demonios y voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Entonces después de que esa concupiscencia, dice, nos ha seducido, ese deseo de obtener algo, dice que entonces la concupiscencia después de haber concebido, después de que está ahí en el corazón, da a luz el pecado. ¿Cuál es el pecado? La codicia. Da a luz el yo, el ego. Y una vez que el pecado es consumado, genera muerte, da a luz la muerte. La mujer vio que era bueno y eso está bien. La mujer
vio que era agradable y eso está bien. La mujer vio que daba sabiduría y eso está bien. El problema es que Dios le dijo, no se acerque, no lo tome, no se acerque a él. Porque nadie se acerca a Cristo si no es a través del Espíritu Santo, si no es a través de su muerte, de su resurrección, entendiendo perfectamente que el árbol que no es pecaminoso, que no genera codicia, pero que el árbol podría en alguna medida, por nuestra pecaminosidad y por nuestra codicia, convertirse en piedra de tropiezo para nosotros mismos, no porque Él sea piedra de tropiezo, sino porque la atención a Dios nosotros la generamos a través de otra forma de acercarnos a Dios que no es la que Dios dice. Por eso el Señor dice que la piedra de angular que para unos fue de edificación, para otros fue de tropiezo. Porque lo que es Jesucristo para unos en la oración, para unos es de bendición y para otros es de tropiezo. El árbol que no es malo, que nos lleva a la gloria de Dios, muchas veces es usado para darle gloria al hombre. En Hebreos capítulo 4, en el verso 14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, sacerdote es puente, es intercesor, intermediario. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Cuál es nuestra profesión? Nuestra profesión es ser sacerdotes y reyes, intercesores también, pero intercesores entre las personas y Cristo entre las personas y Dios. Llevar a las personas a Cristo y decirle, Él es tu mediador, Él es tu Salvador, Él es tu Señor. No las estatuas, no los santos, no mi propio ego, no mi propia manera de pensar, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él nos entiende, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por esa razón podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia y oportuno socorro. Por eso es que el Señor nos empieza a enseñar cómo orar. Por eso es que el Señor cuando está en el Getsemaní, Él toma lo que pasó en el Edén, donde el hombre le entrega la voluntad a Satanás, le entrega la voluntad al enemigo y queda a merced del enemigo y se la devuelve al Padre porque reubica al hombre a través del Espíritu Santo. Cuando es sellado por el Espíritu Santo, lo reubica a la oración correcta. Con que Dios os ha dicho. Ya no está la oración correcta, está escuchando al enemigo, el consejo del enemigo, las maquinaciones del enemigo, que ha sido mentiroso desde el principio y se desvía completamente. Pero el Señor Jesús ora de esta manera: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, si quieres. O sea, yo quisiera, pues otra cosa, quisiera tal vez que no tenga que pasar por este trecho, pero si tú quieres, está hablándole Dios a Dios, está hablando el Logos, está hablando el Verbo y le está diciendo, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es Dios encarnado en el Hijo, devolviéndole a Dios lo que le pertenece. Y nadie se lo puede quitar. Solo que no había un hombre, no hay un ángel, no hay un ser que pudiera hacer eso, porque nadie, absolutamente nadie, tenía ni tiene la autoridad para hacerlo. ¿Qué es lo que está reflejando la oración alineada con Dios? Un equilibrio de poder expresar mi deseo personal, pero sometido a la voluntad de Dios, sin olvidar los tres enfoques. El primero es relación con Dios. ¿Quién es Dios para mí y qué soy yo para Dios? Reconociendo que Él tiene el control supremo, que Él tiene el control absoluto de todo. Como cuando María le dijo al ángel, hágase conmigo conforme a tu palabra, hágase conmigo conforme a tu dabar. Lucas 1:38, si lo quiere anotar. María lo que está es declarando su disposición total de alinearse a la voluntad de Dios. O sea, ajustarse, someterse a ese plan divino. No se está resignando, sino que está aceptando. La aceptación es activa, la resignación es pasiva. La resignación es decir, bueno, ¿qué me queda? Él es Dios. Eso es la resignación.
María no está diciendo que me queda, Él es Dios. María está teniendo una disposición de someterse al plan de Dios sin cuestionarlo. Dudas sí tenía. Preguntó, ¿cómo va a hacer esto? Y el ángel le responde, ¿cómo va a ser? Una vez que María sabe lo que Dios le está diciendo de cómo va a ser, entonces reconoce esa autoridad y se pone al servicio de esa autoridad por el propósito celestial. Ella lo que está haciendo es una acción de dejar de lado sus deseos personales para someterse a la voluntad de Dios. La resignación es diferente. La resignación lo que hace es aceptar lo que es inevitable, pero no tiene entusiasmo. Lo único que tiene es reclamo, reproche, porque hay una resistencia interna. La aceptación no, la aceptación es activa. Se alinea de manera consciente a la voluntad de Dios. Trae fe, trae confianza plena en el plan de Dios. La aceptación es alegre, es serena, tiene propósito, camina por medio de la fe, trae esperanza. Pero para eso tenemos que acercarnos con una actitud humilde, sumisa y en completa confianza. Así que cierro esta enseñanza para que conversemos un rato alrededor de la clase de hoy. La próxima semana, entonces, vamos a pasar de la oración de alinearse a la voluntad de Dios a la oración de acción de gracias. Porque una vez que yo me alineo a la voluntad de Dios, ya voy a orar en gratitud. Sea que Dios me diga que sí o sea que Dios me diga que no. Pero para mí va a ser suficiente su palabra, va a ser suficiente su consejo. No necesito razonar, no necesito explicación. Si Dios lo dice, así será. Si Dios dice que en los últimos tiempos van a haber terremotos, guerras, rumores de guerra, pestes, hambres, yo lo voy a aceptar. No me voy a resignar, lo voy a aceptar. Alegre, confiado en que Él me tiene bajo su resguardo, que Él me tiene en el hueco de su mano, lo voy a aceptar. Y que lo último o lo peor que me puede pasar es morirme. Y si me muero, Pablo dijo que para mí el morir es Cristo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, recibir de Dios en oración lo que Dios tiene para nosotros, aunque tal vez todavía no lo veamos, es alinearnos a su voluntad y eso me va a liberar a mí y lo va a liberar a usted de tener un peso de querer controlar todo. Descansamos en Dios, descansamos en la soberanía de Dios cuando decimos hágase tu voluntad. Y de una vez que nosotros decimos que se haga su voluntad, mis hermanos y mis hermanas, a partir de ese momento nosotros vamos a vivir en la paz que viene de Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento. Yo espero haber sido claro con esto. Déjeme ver a ver cómo me acomodo, si los estoy viendo y si me están viendo.